Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de sustancia pura del libro de termodinámica Sengel. Piden completar la tabla. El fluido es agua. Se tienen 5 estados y 5 columnas. Presión, temperatura, volumen específico, energía interna específica, la descripción de la fase, la cual incluye información insuficiente. Y si aplica, piden calcular la calidad. Para el estado E, originalmente la temperatura es de 150 grados centígrados. Lo he modificado por 105 grados centígrados para evaluar la opción de información insuficiente, al igual que en ejercicios anteriores. De lo contrario, se resolvería interpolando y extrapolando. Iniciamos. En el estado A, dan la presión y la energía interna específica. De manera general, los pasos a seguir son los siguientes. Con los datos conocidos, se entra en las tablas termodinámicas de la región líquido-vapor y se evalúa si la fase está en esta región, en líquido comprimido o en vapor sobrecalentado. Utilizaré las tablas del libro Sengel del agua en el sistema internacional. Las tablas A4 y A5 son de mezcla saturada. A4 si entras con temperatura y A5 si entras con presión. La tabla A6 es la de vapor sobrecalentado y la tabla 7 es la de líquido comprimido. Como se conoce la presión, entraré a la tabla A5 de saturado para presiones y busco 200 kPa. En 200 kPa comparo la energía interna específica con los valores de U sub F y de U sub G. La energía interna dada es igual al valor de U sub G. U sub G es la energía interna del vapor saturado. El estado A es este punto, es vapor saturado, llamado también vapor seco, y su calidad es igual a 1. La temperatura es igual a la temperatura de saturación para 200 kPa. Y el volumen específico es igual a VG, que es el volumen específico del vapor saturado. Se ha completado el estado A. En el estado B nos dan la temperatura y el valor de la calidad. Como calidad es un parámetro de mezcla, el estado B se encuentra en la región de líquido-vapor, en esta línea de 125 grados centígrados. Vamos a la tabla A4 de agua saturada para temperaturas y busco 125 grados centígrados. En 125 grados centígrados, la presión va a ser igual a la presión de saturación. Y el volumen específico se calcula por esta fórmula. Volumen específico es igual a VF más la calidad que multiplica entre paréntesis VG menos VF, donde VF es el volumen específico del líquido saturado, X es la calidad y se conoce, y VG es el volumen específico del vapor saturado. Y piden la energía interna específica, que se calcula por esta fórmula. Energía interna específica es igual a U sub F más la calidad que multiplica entre paréntesis U sub G menos U sub F, donde U sub F es la energía interna del líquido saturado, X es la calidad y se conoce, U sub G es la energía interna del vapor saturado y U sub Fg es la resta de U sub G menos U sub F. Tomaré los valores para el cálculo. Si quieren repasar sobre calidad y de dónde salen las fórmulas, les invito a ver mi tutorial sobre calidad. Paso a calcular el volumen específico, que es igual a VF, sustituyo su valor, más la calidad, sustituyo su valor, que multiplica la resta de VG, sustituyo su valor, menos VF, sustituyo su valor. Opero y se obtiene el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora calculo la energía interna específica, que es igual a U sub F, sustituyo su valor, más la calidad que se conoce, sustituyo su valor, que multiplica a U sub Fg, que es la resta de U sub G menos U sub F. Opero y obtengo la energía interna en kilojoules sobre kilogramos. He completado el estado B. Del estado C dan la temperatura y la energía interna específica. Como dan temperatura, iré a la tabla A4 de saturado con temperatura y busco 400 grados centígrados. 400 grados centígrados es mayor que el último dato de la tabla. Significa que el estado es vapor sobrecalentado. Este último dato de la tabla son las propiedades del punto crítico del agua. Tomaré los valores críticos de temperatura, presión y energía interna para explicarlo en la gráfica. Este punto sobre el domo es el punto crítico. Tengo la temperatura crítica
Esta isóbara es la presión crítica y este es el valor de la energía interna crítica. En este punto, U sub F y E sub G tienen el mismo valor, ya que ambos coinciden en un solo punto. Y ahora, los valores del estado son temperatura 400 grados centígrados. Y este es el valor de la energía interna que nos dieron, la cual se ubica a la derecha de la energía interna crítica, ya que es mayor. Si se hace el cruce, coincide en el vapor sobrecalentado. Recuerden, por encima del punto crítico y a la derecha de la línea del vapor saturado, la fase es vapor sobrecalentado. Voy a la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Para cada presión, en la línea de 400 grados centígrados, se va a comparar la energía interna con el valor de la energía interna del estado. A medida que aumenta la presión, la energía interna va decreciendo, así que buscaré en presiones mayores. Para 0.2 megapascal a 400 grados centígrados, la energía interna coincide con la energía interna dada. No hay necesidad de interpolar. La presión del estado son 0.2 megapascal. Escribo 200 kilopascal. De megapascal a kilopascal se divide entre 1000. Y este es el valor del volumen específico del estado. Se ha completado el estado C. Ahora, para el estado D se conoce la presión y la temperatura. Se puede evaluar en la tabla A4 de saturado para temperatura o se puede evaluar en la tabla A5 de saturado para presiones. Utilizaré la tabla A5 de saturado para presiones y busco 1000 kilopascal. Para 1000 kilopascal comparo la temperatura dada con la temperatura de saturación. Se observa que 30 grados centígrados es menor que la temperatura de saturación para 1000 kilopascal. El estado es líquido comprimido. Los autores del libro indican en este resumen que si la temperatura es inferior a la temperatura de saturación a una presión dada, es característico de un líquido comprimido. Y por gráfico es más fácil de comprender. Tenemos el gráfico presión versus las propiedades específicas. Para 1000 kilopascal, esta es la temperatura de saturación. Y 30 grados centígrados se ubica en una isoterma menor. 30 grados centígrados se cruza con 1000 kilopascal en la región de líquido comprimido. Nos vamos a la tabla A7 de agua de líquido comprimido. La tabla de líquido comprimido para el agua comienza en 5 megapascal. Como se observa, no hay información para 1 megapascal. 1 megapascal son 1000 kilopascales. Los autores del libro indican que por falta de datos para líquido comprimido, tal como en bajas presiones, una aproximación general es considerar el líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura dada. Es hacer estas aproximaciones. Veamos el gráfico temperatura versus volumen específico. Este es el volumen específico del líquido comprimido que queremos conocer. Lo que se hace es aproximarlo con el valor del volumen específico del líquido saturado, VF, a la temperatura dada, que son 30 grados centígrados. Recuerden, se aproxima a VF a la temperatura dada, que es este, y no VF a la presión dada, ya que VF a la presión dada está más alejado. Además, los autores del libro reflejan que las propiedades del líquido comprimido tienen mayor dependencia de la temperatura que de la presión. Por eso se toman las propiedades a la temperatura. Ahora voy a la tabla de saturado para temperatura. Y para 30 grados centígrados, el volumen específico se va a aproximar al volumen específico VF. Análogamente, la energía interna específica la vamos a aproximar a la energía interna del líquido saturado. Se ha completado el estado D. Para el estado E, dan la presión y dan la temperatura. Como la temperatura es un número entero, iré a la tabla A4 de agua saturada para temperatura y busco 105 grados centígrados. En 105 grados centígrados, comparo la presión de saturación con la presión dada. Se observa que estos valores coinciden. El estado se encuentra en alguna parte dentro del domo en esta línea de 105 grados centígrados y a una presión de 120.9 kilopascal. La información es insuficiente para definir el estado. Ustedes dirán, para definir un estado se necesitan dos propiedades independientes. La temperatura y la presión son propiedades independientes, pero dentro del domo la temperatura y la presión son dependientes. Por ejemplo, para este punto se tiene la misma temperatura y la misma presión
que para este otro punto, al igual que para este punto. En estos tres puntos se tienen la misma presión y temperatura, por lo tanto el estado no se puede definir, información insuficiente. Como dije al principio, se realizó el cambio del dato de temperatura de 150 grados a 105 grados centígrados para evaluar el caso de información insuficiente. Se ha completado el estado y se ha completado la tabla. Espero que la explicación le sea de ayuda para sus casos y le invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.